Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a nuestra sexta conferencia de este año de nuestro ciclo Exportar si es posible. El día de hoy estaremos con el tema la importancia del cumplimiento en los procedimientos aduaneros con el abogado Pedro Mojica. No podemos comenzar sin antes agradecer a nuestros aliados académicos, la Maestría en Economía Internacional de la UCB, el Instituto Universitario de la Frontera del Táchira, UFROM, y a la Universidad Metropolitana, a nuestras cámaras regionales, Cámara de Industriales del Estado Aragua, Cámara de Comercio de La Guaira, Cámara de Industriales del Estado Lara, Cámara de Industriales del Estado Zulia, Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción de Nueva Esparta, Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira, a nuestras cámaras sectoriales, CABECAL, Cabedip, AIM, Cabenbase, Cibea, CBC, Cifar, Cavidea, Avipla, Aniquesos, Fabempa, Asoproco, Caiproca y Asoquim. En nuestras cámaras binacionales, la Cámara Venezolano-Canadiense, Cámara de Comercio Venezolano-Argentina, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Brasilera, Cámara Venezolano-Colombiana Cabecol, Cámara Venezolano-Británica de Comercio, Cámara Venezolana de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano-Francesa, Cámara de Comercio e Industria Venezolano-Alemana, Cámara de Comercio Venezolano-Americana, Cámara Venezolano-Española de Industria y Comercio, Cámara de Comercio Venezolano-Italiana, Cámara Venezolano-Suiza de Comercio e Industria, y a la Federación del Espacio Económico Europeo. Y por último, pero no menos importante, a los que hacen que estas actividades sean posibles, a nuestros patrocinantes, Bancoex, Extensiones, MGL Global Logistics, Banesco Banco Universal, Banco Mercantil, Casa Franceschi, Defisa y Taurel. A todos sean bienvenidos. Ahora vamos a darle la palabra al presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de Venezuela, AIM, al ingeniero Vicente Hoyos. Bienvenido, ingeniero. Agradecido de que esté con nosotros el día de hoy. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? No, agradecidos nosotros por la invitación y por la consideración en enaltarnos en el programa eh, tan interesante que va a presentar mi gran amigo Pedro Mojica. Muchísimas gracias, Gustavo González. Eh, no nos hemos conocido personalmente, pero sí hay una relación desde antes y bueno, ya podré yo visitarlos o que ustedes nos visiten aquí, igualmente a todos los participantes en esta presentación. Vamos a compartir pantalla. Eh, yo les voy a hablar un poquito de quiénes somos para los que no nos conocen o reforzarles los conocimientos a los que ya nos conocen, qué es lo que estamos haciendo. Y me voy a permitir hablar un poquito en este foro del tema de exportaciones, que estamos haciendo nosotros, pero también muy relacionado con la presentación que va a hacer Pedro, algunas consideraciones basadas en mi experiencia o en la experiencia personal de nuestra empresa. Bueno, la INE es la Asociación de Industriales Metalúrgicos y Minería de Venezuela. Este año estamos cumpliendo 81 años y representamos a alrededor de 100 empresas relacionadas con la fabricación de bienes a una gran diversidad de sectores productivos y también servicios. Nuestro aporte es transversal en el sentido de que todas las empresas, todas las industrias requieren, tanto privadas como públicas, de todos los bienes y servicios que nosotros en la actualidad, tal y como ha ocurrido en muchos gremios, pues llegamos a ser una cantidad mucho más representativa, eh, más bien no representativa, una cantidad que abarcaba todos los sectores. Llegamos a ser 1.200 agremiados. En la actualidad, como les dije, somos 100, pero sí somos representativos a nivel nacional y a nivel de todos los sectores. No me voy a extender mucho en la presentación, sobre todo en esta parte, porque ya muchos de ustedes nos conocen, pero sí quiero arrancar con una expresión que siempre personalmente comparto con ustedes, y es que ya hace 88 años, Arturo Pietre escribió el editorial del diario Ahora con el título Sembrar el petróleo.
y oímos con mucha regularidad, con mucha frecuencia, que Venezuela no aplicó ese esquema de sembrar el petróleo y personalmente creo que es un poco injusto decirlo. Puede ser que no abonamos bien la tierra o no escogimos en muchos casos la tierra bien. Puede ser que el abono que se aplicó no era el correcto, puede ser que las semillas no eran las correctas, pero definitivamente sí creemos que el petróleo se sembró. Muchos de los que estamos aquí estudiamos en instituciones públicas creadas a raíz de esa siembra de petróleo. Mucha o gran parte o casi toda la gran infraestructura que tiene nuestro país se, se fabricó, se construyó gracias al petróleo. Muchas de las obras civiles privadas también fue a raíz de eso. Y por supuesto, dentro de esas tantísimas cosas que tenemos, pues nuestra, nuestro, nuestra empresa base, por ponerle algún nombre, que es la CBG, el consorcio de la CBG, se creó a raíz de la siembra del petróleo. En, en- Arrancando ya en el año 60, fue fundada precisamente la Corporación Venezolana de Guayana. En el 48 fue creada Cidensa. En el 50 comenzó operaciones con 20.000 toneladas de cabillas al año. En el 56 inician las labores de electrificación del Caroní. En el 58 se crea el Instituto Venezolano del Hierro y del Acero. No están corriendo las láminas de la presentación, pero yo sé, aquí vamos. En el 63 se crea Edelca, en el 64 la Siderúrgica del Orinoco, en el 67 Alcázar y en el 73 Benalú. 75 Ferrominera del Orinoco y 78 Bauxilum, 87 Carbone del Orinoco y en el 2004 la empresa de conductores de aluminio del Caroní, Cabelú, entra a formar parte de la corporación. Como verán, pues ha sido una ruta interesante. Todas nuestras empresas se fundaron y se crearon bajo esa concepción y contando con todos esos recursos. Y bueno, durante estos 84 años, pues eso es lo que hemos hecho, explotar y a partir de la siembra de petróleo, crear una infraestructura muy interesante que nos permite si bien, como todos saben, en una situación en la que nos encontramos deteriorada, un poco caída, pero con mucho ánimo para seguir adelante. Con industria, siempre decimos un país es tan fuerte como sus industrias, pues aunque quedan menos industrias operativas y algunas en estado, vamos a decir, durmiente, estas industrias son muy fuertes, aportamos al sector petrolero, al petroquímico, al gas, a la construcción, a alimentos, a químicos, a infraestructura, etcétera. Y todo lo que ustedes puedan ver a su alrededor en algún momento tiene que ver con lo que nosotros hemos producido, elaborado o transformado. Desde un tornillo muy básico, una cabilla, a un tercer puente sobre el río Orinoco, o infraestructuras que pueden pesar, un intercambiador de calor que pueda pesar 200 toneladas, ahí estamos. Pero también en un electrodoméstico, en cualquier vivienda sencilla que puedan ver, en vehículos, en motos, pues bueno, miren, estamos en todas partes. Eh, ya pasando al tema exportación, tanto nuestros afiliados como las empresas del sector público somos referencia de exportación de materia prima, de productos terminados, de servicios. Hemos estado todo lo que fue la zona de la electrificación de Centroamérica y varias islas del Caribe, pues se realizó con nuestros productos y con nuestros servicios. Tengo un problemita ahí con
información, pero no importa. Igual le vamos contando qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos aportar al sector exportador. El título de esta presentación que tengo yo es Exportar sin miedo. El título inicial era Exportar a pesar de las adversidades, pero mi asesor de imagen me dijo que ese término no era positivo, que había que buscarle otro término, otro título, y por eso lo pusimos Exportar sin miedo. Al final es lo mismo, porque es una actividad, como todos ustedes saben que están metidos en esto, y yo siempre he dicho, desde, desde, desde que tengo uso de razón en el sector exportador, siempre he dicho que a los exportadores pareciera que nos consideraran delincuentes. Presumen nuestra culpabilidad desde hacerlo por todos los requisitos y recaudos y condiciones que tenemos que cumplir, que lejos de ayudarnos, pues nos complican un poco la situación y lejos de motivarlo, a veces nos crean nuevos retos. Como todo no es mercado nacional y ojalá fuese así, pues bueno, vamos a ver qué podemos, dónde podemos y cómo podemos hacer, exportar. Vamos a tener unas primeras consideraciones internas y externas. Definitivamente, todos los que somos exportadores eh, entendemos que lo ideal sería exportar nuestros excedentes. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, porque imagínense que ustedes sembraran tomates cerca de Caicara, del Orinoco, y pues, qué es lo ideal? Pues nada, sacar el guacal a la carretera y enviar los tomates. Es mucho más sencillo que venirnos al mercado de coche aquí a competir con todos los vendedores de tomate, con todo lo que representa la logística, el transporte y el mantenimiento de esos productos. Pero bueno, esto no es así. Ojalá fuese así y sobre todo considerando que el mercado nacional está deprimido, pues no necesariamente tenemos que exportar todo lo que son excedentes. Además tenemos unos mercados que son dinámicos, cambiantes, lo que ellos es un producto premium, inclusive es un commodity, el día de mañana puede desaparecer del mercado y no tener ningún interés en el mercado, bien sea porque fue sustituido o porque los precios se cayeron. Tenemos que considerar también las políticas comerciales y arancelarias que tienen tanto los países de destino como el país de origen. En nuestro caso, muchas veces se puede presentar una obsolescencia tecnológica que por la misma situación país pues no nos permite estar como en algún momento fuimos punto de lanza. La falta de financiamiento, que es un problema transversal a todos los sectores, y también con el tema de políticas comerciales y arancelarias, pues está la normativa legal interna y externa que nos permite, que nos ofrece limitaciones o incentivos. Entonces, bueno, arrancamos. ¿Qué se puede exportar y qué podemos exportar desde nuestro sector, el sector de metalmecánica y metalúrgica? Tenemos todo lo que son materias primas producidas en principio por todo lo que es las industrias del Estado, pero también algunas empresas nacionales, privadas. Podemos exportar alimentos y sus complementos, podemos exportar partes y componentes, podemos exportar productos terminados y, bueno, un esquema que no termina de arrancar aquí en Venezuela, que es la maquila, como ustedes saben, pues, la península de Paraguaná, pues es el paraíso para la maquila, la zona franca está a metros de, del puerto y pues sería una muy buena idea, y están las instalaciones, ojalá esto se reactive. ¿Dónde podemos exportar? Pues bueno, donde quieran nuestros productos, ¿no? Pero
pero básicamente deberíamos aprovechar toda la zona del Caribe, que no está suficientemente explotado, y toda la zona pues, de América. Estamos a 5 días en barco directo por Lauderdale, ¿no? Y a Brasil pues un poquito más, pero después tenemos todo lo que es las vías terrestres o lacustres. Pues, Brasil aprovecha mucho los ríos para transportar. Debemos buscar, por supuesto, los lugares donde tengamos mayores beneficios o acuerdos y donde se necesite nuestros productos eh, que son marca Venezuela, y que en muchos lugares tengan imposibilidad de producir. ¿Cómo exportar? Bueno, definitivamente tenemos que tener un producto o servicio de calidad, eso nadie lo discute, con un precio acorde a esa calidad y competitivo con nuestros competidores, pero lo más importante, y eso debemos recordarlo siempre, ser un proveedor fiable. Y ahí es donde se nos complica un poquito el asunto a nosotros, sobre todo en nuestro país. ¿Sí? Por supuesto, un proveedor confiable es básicamente y muy sencillamente un proveedor que pueda mantener una operación que sea sostenible y exitosa en el tiempo. Como todos saben, pues, no sé si lo comenté antes, todos los que exportamos somos emprendedores, emprendedores no necesariamente, como se lo comenté a un ministro en su oportunidad, es un joven con una idea de negocio que confíe en ella, que lo que requiere es financiamiento y apoyo. Yo a mi edad me considero un emprendedor. Siempre estamos buscando a ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, eh, y bueno, buscando financiamiento, a ver quién nos apoya y quién nos puede dar un, un aventón a esa situación. Importantísimo y complicadísimo es obtener un costo real de producción. Debemos tomar todo lo que es la fabricación, el embalaje, los empaques, todos los gastos relacionados con el proceso exportador, todos los gastos fiscales y parafiscales, el IVA. Pues cuando empezamos a ver el tema del cálculo real del costo es muy complicado, porque muchas veces no sabemos realmente cuál es el costo al final de que nuestro producto esté ya colocado en el destino. Yo siempre recomiendo, aunque nunca es así, que las condiciones de envío fueran export, porque te está salvando de toda esa serie de situaciones y si se quiere hasta peripecias que debemos hacer para lograr colocar, como digo yo, que ya la mercancía haya salido del mar territorial de Venezuela. Hasta que uno no traquea el barco y no ve que ya salió de verdad, pues siempre tiene la duda y la angustia de si no hay que realizar algún pago extraordinario de lo que uno tenía. Por supuesto, tu cliente allá necesita que tú le des un precio y muchas veces no es fácil. Como comentábamos antes, es importante la factibilidad de permanencia en el mercado de destino, que sea sostenible, que o bien, como les decía, no puede ser que la demanda se disminuya por alguna razón de mercado, pero sí también porque aparezca algún otro proveedor. Y hay que estar muy pendiente de eso. Por eso es muy importante investigar el mercado y las normativas, tanto en la embajada de destino, en nuestra misma representación en esos países, en las cámaras de comercio, en las cámaras binacionales, averiguar requerimientos sanitarios, todo eso es muy importante y con las nuevas tecnologías es realmente un poquito más sencillo lo que era. Este punto 6 que hablo del cliente, hay que considerarlo como será tu socio. Debes buscar a alguien que sea conocedor del mercado, que tenga un libro abierto contigo, que tenga, que busque el beneficio de él, pero que también busque el beneficio tuyo.
Muy importante un agente aduanal responsable con experiencia y contactos de exportación, en sintonía con lo que uno está haciendo, que se involucre, que conozca tu producto, porque al momento de que haya que resolver alguna situación, de la que les voy a hablar luego, eh, pues él va a ser tu mayor punto de apoyo. Importantísimo, como siempre, los tiempos de entrega. Si uno dice un mes, es un mes. Los mercados de exportación no son como nosotros aquí, que se nos olvidan las cosas y tranquilo, y bueno, te lo doy la semana que viene, hermano, espérate ahí. Siempre importantísimo que la muestra coincida con la realidad. No podemos enviar muestras de despacho, eh, enviamos cosas que se parecen y que era muy parecido, pero no. Y por supuesto, debemos encontrar con capital y una inversión muy interesante esa relación. Y como comentábamos el otro día en otra reunión del gremio, que se nos está pasando aquí en Venezuela, y mucho cuidado con las exportaciones, este, mucho cuidado con la economía de flujo de capital, perdón, de flujo de caja. Hay que saber cuándo uno debe parar y hay que saber cuándo uno puede cambiar las condiciones. Eso es muy importante. Bueno, visto esto más o menos, como les digo, basado en nuestro conocimiento, en lo que hemos visto, les comento rapidito, nuestro sector siempre fue un sector exportador en grandes volúmenes. Eso ha cambiado, lamentablemente en los últimos años, los, mm, los grandes montos que se exportaron fue de chatarra. Éramos un productor de chatarra. Chatarra muchas veces de las mismas instalaciones que teníamos, me refiero a Venezuela, no nosotros como afiliados a la asociación de instalaciones venezolanas que pertenecen al Estado y que fueron desmanteladas para exportar. Todavía, muchos habrán visto los, uh, los vehículos, los camiones haciendo cola para cargar en los puertos de chatarra, de galpones, de chatarra de maquinaria picada, vendida por kilo. Es una tristeza, pero bueno, esa es nuestra referencia de los últimos. Quiero, para concluir, no extenderme mucho y que tiene algo que ver con todo lo que les va a comentar Pedro, hablarle un poquito de nuestra experiencia personal. Les comento, no es bueno hablar de uno, pero bueno, si es para que uno aprenda, pues hay un dicho que dice, a veces en los negocios se gana y en otros se aprende. A veces esa sabiduría y ese aprendizaje ha sido más costoso de lo que uno quiere, pero bueno, siempre es bueno compartir esas experiencias, ¿no? Yo les tengo aquí un cuadrito muy básico para el tema de estimado de las bases de costos, y es muy sencillo, no quiero complicarlo mucho. En un proceso como el nuestro. Les comento, nosotros tenemos una empresa de fundición de aluminio. Durante muchísimos años, de los años 80, estuvimos exportando piezas automotrices a los Estados Unidos, a Colombia y a Brasil. Por situaciones de mercado, por participación de los asiáticos, pues esas ventas cayeron de 100 a 0 en meses. Pero seguimos siempre mandando algunas cositas. Actualmente estamos exportando piezas a Estados Unidos para todo lo que es llaman fencing, para cercas, son conexiones para cercas y barandas, pero también hemos entrado al mercado de lo que llaman los productos nostálgicos y exportamos calderos y lugares a Estados Unidos, y bueno, la idea es seguir más adelante, pero otros destinos, pero complicados por el tema de conectividad y de frecuencia de los para los envíos, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, el IVA de la materia prima, que trabaja una relación 60-40, es decir, 60% de materia prima y 40% de transformación, para simplificarlo, pues el IVA, como para muchos de ustedes, es un costo que representa un 6,4%. Los anticipos del impuesto sobre la renta 1, los 15,50, la ley de importe 1, patente 1,8 y el IRPF 2. Quiere decir que nada más
En un tema de exportación, tenemos un mínimo de un 12,7% de costo. Tenemos empresas que han tenido que parar las exportaciones porque solo el tema IVA los hace totalmente in- eh, poco competitivos, ¿no? Si a esto le suma los costos de financiamiento, si a esto le suma el diferencial cambiario, si a esto le suma algunos otros parafiscales, pues ese, ese, ese porcentaje aumenta. Pero si evaluamos países, sobre todo asiáticos, que además te dan un bono por tu exportar en ciertos rubros, en los rubros automotrices a veces llega al 18 al 20%, pues cuidado, estamos hablando de un diferencial del 40%, porque yo puedo tener todos estos costos, pero si tengo algún tipo de beneficio, pues bueno, ese beneficio va a compensar esos costos. Te paso rápido una tablita sobre la tasa efectiva de impuestos sobre beneficios operativos de empresas formales en países de la región, del región, y bueno, ahí tenemos, estamos de primero con el 60% versus al final el 25% de Uruguay, pero el que nos sigue está a la mitad de lo que nosotros tenemos. Eh, por último, y ahora sí para terminar, les quería contar una experiencia de aprendizaje costoso que tuvimos en nuestra última exportación. Cuando el contenedor llegó a Miami, nos mandaron al cuartico, hicieron una inspección, y el inspector decidió que las paletas no estaban fumigadas a pesar de que tenían el sello, a pesar de que mandamos la constancia de fumigación, el señor dijo que no. Y como les decía, eh, creo que la gente aduanal, creo no, definitivamente nuestro agente aduanal debe velar por nosotros. El agente aduanal no veló por los intereses de su cliente allá o mi cliente también aquí. En resumen, la carga estuvo en cuarentena casi un mes, luego le llevaron el contenedor a su empresa, le dijeron que descargara la carga como gran cosa porque iban a devolver todo, pero nos obligaron a devolver el contenedor a Venezuela vacío. Bueno, vacío no, con las 10 paletas de madera adentro. Eso en costos para mi cliente en Estados Unidos representó $17,000. Eh, Nosotros aquí tuvimos que pagar el flete de regreso. Y como saben, pues a la hora de pagar los impuestos, yo dije, bueno, nada más vamos a pagar impuestos sobre las paletas, pero bueno, no eran las paletas, había que incluir el costo del flete, y entonces hubo que calcular todos los impuestos sobre $6,000, y por supuesto yo a mi cliente en Estados Unidos no le cobramos la carga cuyo valor era $12,000. Al final, es un aprendizaje de casi $35,000. Entonces, importantísimo, importantísimo para construir, muy atentos a las condiciones, muy atentos a cumplir con todos los requerimientos, muy atentos a tener un agente aduanal, tanto aquí como en el destino, que vele por nuestros intereses. Muchísimas gracias. Gracias por permitirnos comunicarnos. Gracias por adelantarnos en el programa del día de hoy y espero la próxima vez que nos podamos ver personalmente allá. Mucho éxito, Gustavo, por este nuevo reto, por este nuevo compromiso. Saludos a todos. Agradecido también de Ramón Goyo, que durante tantos años le dedicó al sector su energía y su compromiso. Bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. La IN está aquí a la orden para lo que necesiten. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, ingeniero, por su intervención. Bueno, de verdad, muchos retos y muchas tareas que tenemos pendientes en el sector exportador, como usted dice, la Cámara y el sector metalúrgico ha sido siempre un referente a la hora de las exportaciones en Venezuela. Y bueno, desde Aves esperamos y seguimos trabajando para mejorar las condiciones no solamente de su sector, sino de todos los sectores de la economía venezolana. Muchísimas gracias por su intervención. Y ahora, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida
al doctor Pedro Mojica, quien es abogado egresado de la UCAP, licenciado en Ciencias Fiscales, especialista en Derecho Financiero, Derecho Internacional Económico y de la Integración, docente en diversas instituciones nacionales e internacionales y director de la firma de agente de aduanas Bresan Aduanas. Bienvenido, profesor. Para nosotros es un placer contar con usted el día de hoy. Muchísimas gracias, Víctor. Muy amable. Buenos días. ¿Cómo están todos? Te pido la opción de permitirme compartir la pantalla. Creo que ya la tengo, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a Abe por la invitación. Un saludo muy especial a la doctora Yesli. Muchísimas gracias a nuestro querido presidente Gustavo González, presidente en estreno, a nuestro querido presidente Ramón Goyo, que siempre nos apoyó y que sigue de todas maneras trabajando muy fuertemente en el sector exportador. Y en AVEX, un saludo muy especial por aquí de los queridos profesores que veo, al profesor Luis Yoya, al profesor Isaac Guillén, a mi querido profesor Julio Carrasana Gallo, que por cierto tiene hoy una actividad muy importante a las 5 de la tarde. Déjenme verificar aquí un momentico, por favor. A las 5 de la tarde en la escuela, en el canal de YouTube de la escuela de la magistratura. La actividad de esta tarde de mi querido profesor Julio Carrasana se llama El bloque jurídico hermético y la prueba en materia arancelaria. Muy bien. Parte 2 porque ya hubo una parte uno. Eso es a las 5 de la tarde de hoy en el canal de la Escuela Nacional de la Magistratura. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Tengo un pequeño inconveniente con la presentación y es que se me está adelantando. No sé si tú tienes ahí la presentación, Víctor. A ver, espérate un momentico. No sé qué está pasando, que se me está adelantando indebidamente la presentación. Si Entonces, desea, la puedo compartir por usted, profe, no hay problema. sí, de todas maneras, déjame. Ajá, pero tú la puedes compartir desde mi computador, ¿no? ¿Verdad? No, no, desde Ok, el mío. bueno, no importa. Vamos a ir aquí. De pronto vamos a cambiar aquí a este modo para ver si no se me mueve tanto. Lo que pasa es que ahí ya no se ve tan bien, pero bueno, vamos a ver cómo va. Bueno, sin más preámbulos, les cuento. Una experiencia personal por allá por el año 2002, creo, si mi memoria es fiel, eh, con unos compañeros muy queridos, que éramos profesores todos en la escuela y muy ilusionados, decidimos montar un escritorio jurídico sobre la premisa fundamental de que íbamos a tener un producto especialísimo y muy bueno, y ese producto especialísimo y muy bueno que nosotros íbamos a tener era una auditoría en materias de aduana y control posterior. No podía tener no tenía tener problemas el proyecto. No había manera de que el proyecto no funcionara. ¿Por qué? Porque era un servicio que no existía en Venezuela ni para las empresas y decíamos, este servicio lo vamos a ver a los escritorios jurídicos, a vender a los escritorios jurídicos, porque es muy importante que la gente se prepare, porque en cualquier momento hay una operación de control posterior de la aduana y es importante que la gente lo sepa. Bueno, mis queridos amigos, el proyecto no funcionó. Y la razón por la cual el proyecto no funcionó fue muy sencilla. Cuando íbamos a hablar con nuestros clientes potenciales, tanto en el caso de las empresas como los escritorios jurídicos, la gente inmediatamente nos decía, hijo, lo que pasa es que yo eso no lo necesito. Y ya va, ¿cómo que no lo necesitas? Bueno, no, porque la aduana nunca hace operaciones de control posterior. Nosotros simplemente después que salimos de la aduana, ya no tenemos más inconvenientes, los clientes no tienen más inconvenientes y evidentemente nadie compra lo que no necesita. Ya entonces, como ustedes podrán ver, el proyecto simple y llanamente no caminó. Pero ¿qué ocurrió en el año 2009? En el año 2009 se crea la Gerencia de Control Aduanero y Tributario del CENIAT, y esa gerencia de control aduanero y tributario del CENIAT ha venido
realizando ciertamente operaciones de control posterior, operaciones de seguimiento y de verificación. Con lo cual, ahora la actividad de control posterior de la aduana es una actividad muy importante y de la información que tenemos, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, sigue apostando a reforzar la actividad de sus órganos de control posterior, porque de alguna manera es importante para la administración tributaria verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Por eso nosotros hemos denominado esta charla importancia del cumplimiento de los procedimientos aduaneros, porque es muy importante que tengamos en cuenta que no solamente es importante salir de la aduana, es importante salir rápido de la aduana, pero es importante salir bien de la aduana. ¿Por qué? Porque tenemos todavía, después que las mercancías abandonan los recintos aduaneros, la posibilidad de tener una visita de la autoridad aduanera para verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Vamos a hablar de un sentido lo más práctico posible. Probablemente vamos a sacrificar entonces quizá alguna parte jurídica del tema, sin menoscabo de que por favor cualquier pregunta que ustedes tengan, con mucho gusto nos la vayan haciendo a través del chat. Y vamos a tener esta charla en dos partes. En una primera parte vamos a estar hablando de algo que es muy importante para la actividad aduanera, que es el tema de la documentación aduanera como tal. Y en segundo lugar vamos a hablar de los procedimientos propiamente dichos. Pues bien, vamos a intentar ir con nuestras láminas. Si no, pues te pido la ayuda de que me las pases por allá, mi querido Víctor. Se está viendo la presentación ahora, sí, ¿verdad? Sí, correcto, sí se ve. Muy bien. Bueno, un primer punto es el siguiente, es tener en cuenta que los ingresos y salida de inventarios de mercancía en Venezuela se deben a compras y ventas nacionales, evidentemente, y se deben también a importación o exportación de mercancías. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante tener en cuenta que todo inventario de mercancías de una empresa en el territorio nacional necesariamente parte de la existencia de compras y ventas nacionales, que son soportadas entonces con las facturas correspondientes. Compras y ventas internacionales que suponen no solamente la factura correspondiente a la operación, sino también la presentación de los documentos aduaneros que sustentan el correcto ingreso o la correcta salida de las mercancías del territorio aduanero nacional y otras fuentes, traslado de inventario, préstamos, etc. Vamos a hablar aquí, cuando hablamos de importación o exportación, no estamos hablando en un sentido estricto en los términos que señala el artículo 28 de la Ley Orgánica de Aduanas, sino vamos a entender como importación no solamente el ingreso a título definitivo de mercancías, sino también el ingreso bajo figuras de regímenes aduaneros especiales, etc. Avanzamos, hijo, por favor. Bueno, entonces la importación y la exportación son procesos interdependientes y por eso es que vamos a hablar aquí a la vez de ambas cosas. ¿Por qué? Porque salvo casos especiales, muchas de las empresas que realizan operaciones de exportación utilizan la importación como una herramienta para la adquisición en el exterior de equipos, materias primas, partes o piezas requeridas para sus procesos productivos. Y aquí estamos hablando de la importación en sentido lato, es decir, la importación propiamente dicha de mercancías que permanecen a título definitivo del territorio nacional, cumpliendo con todas las obligaciones legales, pero además estamos hablando también de mercancías que ingresan bajo figuras especiales, como los regímenes aduaneros especiales, admisión temporal para perfeccionamiento activo, etc. Y en la exportación hablamos igual también de la legislación, la exportación de mercancías a título definitivo, pero también las exportaciones para perfeccionamiento pasivo, y también estamos hablando de las exportaciones temporales que se utilizan mucho por los exportadores para ferias, etc. Pero en general, como procedimiento aduanero en la aduana, para la salida, para el desaduanamiento, la legislación venezolana contempla procedimientos que son similares en el fondo para la importación y la exportación, si bien vamos a conseguir algunos matices en esos procedimientos. Vamos a avanzar con la presentación, si eres tan amable. Entonces, ¿qué factores condicionan una operación de importación e exportación, mi querido
amigo, es compañero de clase, el ingeniero Vicente Hoyos, justamente hablaba de estos temas. Para realizar una operación de importación-exportación, básicamente hablamos de una estructura de costos y luego hablamos de la factibilidad de la operación. Hablamos de que esa operación sea posible. Y esa factibilidad está atada a aspectos legales, aspectos logísticos y también, desde luego, a la naturaleza de los productos. Seguimos avanzando, hijo, por favor. Entonces, ¿qué momentos tenemos en la operación de comercio exterior? Entonces, en la operación de comercio exterior tenemos, primer momento, que podríamos denominar, a grosso modo, la negociación de la mercancía con la generación de documentos. Los trámites gubernamentales en país de origen o destino, la declaración en aduana de las mercancías, la verificación de las mercancías en aduanas, que se denomina en la legislación venezolana el reconocimiento de las mercancías o la verificación en operación de comercio exterior de operaciones que ya pasaron, y el control posterior aduanero. Vamos a seguir adelante. ¿Qué documentos de naturaleza comercial se empiezan a generar entre comprador y vendedor en una operación de comercio exterior? Las cotizaciones. El primer acercamiento es: yo estoy interesado en comprar algo, alguien me envía una cotización y probablemente hay un primer paso que ya tiene algún tipo de efecto jurídico, por lo menos entre las partes, que es la generación de una orden de compra. Hasta este momento, la orden de compra no tiene un valor jurídico específico en aduanas como documento constitutivo. Sin embargo, esas cotizaciones, esas órdenes de compra, eventualmente en un momento pueden ser elementos para demostrar la operación comercial propiamente dicha, para demostrar el valor de la operación, etcétera, en complemento con los demás documentos de los que vamos a hablar ahora. La factura pro forma, que es una suerte de confirmación que hace el proveedor. Cotiza, pongo una orden de compra, el proveedor emite una factura pro forma. No necesariamente en todas las empresas se da ese íter de manera estricta, porque muchas veces ya hay una relación comercial establecida y entonces las empresas empiezan como a prescindir de ese tipo de pasos. Pero digamos que son como los pasos que uno podría enumerar en 1, 2, 3, 4, 5. Esa factura pro forma en Venezuela sí tienen una importancia porque desde el punto de vista legal sirven como base para el trámite de ciertos documentos, como cartas de no producción nacional, ciertos permisos, ciertas autorizaciones. Entonces ya hay que tener en cuenta que para esos efectos, la factura pro forma se debería empezar a comportar casi como un documento con carácter definitivo, aunque esencialmente no lo es entre las partes. El documento que tiene carácter definitivo entre las partes es la factura comercial. Y esa factura comercial está en Venezuela desarrollada en los artículos 104 y siguientes del reglamento de la Ley Orgánica de Aduana. Es un documento esencial para presentar la documentación aduanera y se caracteriza fundamentalmente porque es el documento donde están recogidas todas las condiciones de la operación. Se exige en la aduana, siempre vamos a tener que presentar una factura comercial definitiva, a menos que estemos en presencia de una operación que no es de naturaleza comercial. Hablemos de una donación, del envío de unas muestras, etcétera. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta y no perder de vista nunca lo siguiente. Aun cuando yo envíe una muestra que denomino sin valor comercial, lo cierto es que a esa muestra le tengo que asignar un valor para efecto de aduana, y ese valor para efecto de aduana debe ser el valor que efectivamente corresponde a la mercancía. Número 1. Número 2, las muestras siempre van a estar sometidas al cumplimiento de las obligaciones del régimen legal, de los permisos, autorizaciones, etcétera, si bien el arancel de aduanas venezolano prevé una figura especial que le permite al gerente de la aduana de la jurisdicción autorizar el ingreso de ciertas mercancías de ciertas consideradas como muestras con la finalidad de ensayos, para ser sometidas a pruebas, a protocolos, para ser sometidas a registro, etcétera. Entonces, el gerente de la aduana, para esos casos, tiene la posibilidad
de generar una autorización sin exigir el régimen legal para esas muestras. Pero reitero, la regla es que una muestra, independientemente de que estemos hablando de una muestra, siempre va a estar sometida al régimen general para las operaciones aduanas. Hay un documento muy importante, mis queridos amigos, que son las listas de empaque. Las listas de empaque no aparecen señaladas como documentos obligatorios y no lo son. Sin embargo, para mí, para mi gusto, debería ser el documento por excelencia en todo tipo de operación aduanera. ¿Y por qué es importante una lista de empaque? ¿Y por qué es importante una lista de empaque que esté bien elaborada? Porque una lista de empaque que esté bien elaborada va a permitir que el proceso de nacionalización o de exportación de las mercancías fluya de una manera más ágil y más efectiva. ¿Por qué? Porque si el funcionario de aduana quiere verificar en particular una determinada mercancía, la lista de empaque permite ubicar el lugar donde está esa mercancía dentro de los contenedores, acceder a esa mercancía fácilmente, por ejemplo, y no bajar completamente el contenedor. La lista de empaque sirve también para que el agente de aduana y la misma empresa pueda verificar que los pesos que están señalados en el conocimiento de embarque, que los pesos que eventualmente están señalados en la factura comercial coincidan completamente y los números de caja, evidentemente, y la cantidad de cajas coincida exactamente con lo que viene, como un mecanismo para evitar que tengamos mercancías que nos aparezcan de la nada en aduanas y que no correspondan efectivamente al embarque porque alguien eventualmente cometió un error en el embarque, en el despacho, etc. Y luego vienen los documentos de transporte, que los documentos de transporte los va a generar normalmente el vendedor si la condición de entrega, por ejemplo, es entregar las mercancías en el puerto de entrada al territorio nacional. Cuando esto no es así y el vendedor, la condición de entrega es distinta, hablamos de una condición FOB en el exterior, ex fábrica, etcétera, entonces es un documento que va a generar la línea naviera o la línea aérea y es un documento que va a tener el vendedor, el comprador venezolano, porque ese comprador venezolano o el comprador en el exterior ha contratado los fletes de las mercancías. Seguimos adelante, hijo, por favor. Avanzamos con la presentación. Muy bien. Luego, tenemos en Venezuela o en el exterior documentos que están asociados a obligaciones legales. Por excelencia, ¿cuáles son? Los documentos que acreditan el cumplimiento de un régimen legal. Y aquí viene algo que es muy importante. Los invito a revisar la estupenda presentación que hizo mi querido profesor Julio Carrasana el martes pasado y que está en el canal de la Escuela Nacional de la Magistratura sobre el concepto del bloque jurídico hermético del arancel de aduana. En teoría, las mercancías, sus prohibiciones, sus restricciones, cualquier tipo de limitación a la utilización de las mercancías deberían estar en el arancel de aduanas venezolano. Y en el arancel de aduanas venezolano deberían estar como régimen legal codificado, que es aquel que está asociado en las columnas 5 o 6, 5 para la importación, 6 para la exportación, que está asociado a un código arancelario definitivo, pero también está el régimen legal no codificado, que es aquel que está distribuido en otros artículos del arancel, en notas complementarias, etc. Y el artículo 117 de la ley ciertamente hace referencia a que estas mercancías todas deberían tener ubicadas sus restricciones en el arancel de aduana. Sin embargo, hay que estar muy atentos porque hay ciertos tipos de mercancías que en un momento determinado, por razones de orden público, el Estado venezolano ha considerado como prohibidas o restringidas en algún momento y eventualmente la aduana puede en un momento determinado no permitir el paso de esa mercancía. Entonces, una de las recomendaciones importantes es como ir recopilando esa información sobre esas mercancías que están sujetas a prohibiciones, restricciones. ¿Por qué? Porque esas mercancías, de alguna manera, también pueden tener algún inconveniente al entrar si no estoy atento a el hecho de que existe una prohibición sobre ellas. En el caso de las restricciones, para el caso de los exportadores, tenemos la ventanilla única de comercio exterior que permite que todas aquellas restricciones, todos aquellos permisos, todas esas autorizaciones
que requieren los exportadores sean realizadas a través de ese único instrumento, y ese es un instrumento que está establecido en la recientemente dictada Ley de Fomento a las Exportaciones No Petroleras. Esa Ley de Fomento a las Exportaciones No Petroleras, recientemente emitida, es una ley que tiene regulaciones específicas sobre la materia ventanilla única de comercio exterior. Y aquí aprovecho para recomendarles un evento que tenemos el día de mañana, que tiene el Comité de Logística y Asuntos Fronterizos sobre la nueva de Cabecol, sobre la nueva ley de exportaciones no petroleras y el valor de la ventanilla única de comercio exterior para el desarrollo en Venezuela, oportunidades y retos, bajo la moderación de la licenciada Luana Chaumer, que es la coordinadora del Comité de Logística y Asuntos Fronterizos de Cabecol, y que tiene como ponentes al señor Gustavo González, presidente de AVES, a Tiuna de Benito, que es el coordinador regional de UNTAC, a Pedro Oliveira, consultor de UNTAC, y a mi querido profesor Juan Miguel Guerra, que es el CEO de Trade Company. Muy interesante este evento. Pueden entrar a la página de Cabecol a buscar información. Es el día de mañana. Y es muy interesante porque nos va a hablar del nuevo escenario para los exportadores con lo que es esta nueva ley de fomento a las exportaciones no petroleras. Luego tenemos documentos que en un momento determinado acreditan el goce de algún beneficio impositivo, como el caso de exenciones, exoneraciones o certificados de origen. Recordemos que esos documentos son necesarios. Los certificados de origen, es importante poder presentarlos en la aduana para acreditar el origen. No basta que la mercancía sea originaria de un país determinado con el cual tenemos un convenio comercial para que podamos acceder al origen, sino que es necesaria la solemnidad de la presentación del certificado de origen en el correspondiente declaración aduanera. Ayer hubo una actividad muy interesante en la aduana marítima de La Guaira, organizada por el licenciado Miguel Camacho, quien es el encargado de la gerencia de atención al contribuyente, y con una ponencia excelente de la licenciada Guevara, donde se habló muy ampliamente de todo el régimen de los certificados de origen, la certificación de origen en Venezuela. Y la verdad que fue un evento muy interesante porque es una materia muy especial y que tiene una serie de elementos técnicos y de consecuencias jurídicas muy importantes. Seguimos adelante, por favor. Luego, hay otros documentos que están asociados a obligaciones legales. Por ejemplo, el documento asociado a obligaciones de naturaleza cambiaria. Los documentos asociados recuerden ustedes que en el convenio cambiario número 1 sigue todavía vigente la obligación que tienen los exportadores de hacer el reintegro de al menos el 20% de las divisas que son obtenidas en la operación de comercio exterior. Esto supone que para yo realizar una operación de exportación tengo que estar registrado debidamente en Bancoex y tengo que estar de alguna manera en sintonía con todos estos procesos. Tengo que hablar con mi banco para saber que esa operación de venta de divisas la tengo que realizar en un momento determinado. Otros documentos que certifican el cumplimiento de requisitos por el cliente según la naturaleza de mercancía o la negociación, ciertos documentos de ensayo, ciertos documentos de certificaciones de calidad, etcétera. Y hay algunos documentos que son especiales solicitados por algunos órganos de control. Ejemplo, la carpeta de exportadores de mercancía que exige el Comando del Resguardo Antidrogas de la Guardia Nacional, aunque entiendo que ya está muy cerca o en proceso de entrar y de ser incorporada esa carpeta o esos documentos dentro de la UCE, con lo cual estarían allí única y exclusivamente por una sola vez, y entiendo que se está caminando bastante en función de eso. Ahora, ¿qué práctica recomendamos siempre a los importadores o a los exportadores? Es muy importante revisar los documentos previamente al envío a la agente de aduana. Y lo digo ¿por qué? Porque a veces por razón de la cultura,
se recibe en la empresa el paquete de documentos y de la misma manera que el paquete de documentos se recibe, se envía a la agente de aduana y se pierde la oportunidad de hacer una primera verificación muy importante y puntual sobre esos documentos para saber si efectivamente corresponden a la operación comercial, si están completos, si los permisos y las autorizaciones están completos o no, si esos permisos coinciden, si los permisos están vigentes, etcétera, etcétera. Entonces, una de las prácticas recomendadas es trabajar en equipo con el agente de aduana. ¿Por qué? Porque en la medida que se trabaja en equipo con el agente de aduana y que el cliente puede en un momento determinado identificar alguna circunstancia no conforme con los documentos, se evita presentar una declaración aduanera y se evita asumir eventualmente la sanción que podría derivar de algún tipo de incumplimiento. Seguimos, hijo, por favor. Ahora, hay un elemento que es muy importante y es el siguiente, y que es un principio fundamental y es una condición esencial y sine qua non para que tengamos una operación que sea segura. Tiene que existir coincidencia entre los documentos y las mercancías que son objeto de la operación de comercio exterior. Es fundamental que lo que nos está embarcando nuestro proveedor o lo que nosotros estamos enviando a nuestro cliente efectivamente coincida con todos los documentos que han sido emitidos, no solamente la factura comercial, el documento de transporte, etcétera, sino que es necesario también que esos documentos efectivamente guarden plena coincidencia con las operaciones y con las mercancías que están siendo objeto de la operación. Y en este sentido, es muy importante traer a colación el hecho de que existen, para el caso de los exportadores, unas normas para la tramitación del certificado de origen que fueron emitidas en fecha 21/7 del 2016 por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Exterior e Inversión Internacional y que regulan la forma como el exportador va a obtener sus certificados de origen cumpliendo con los requisitos previos de mostrar el expediente administrativo que acredita que las mercancías que este exportador venezolano está produciendo cumplen los requisitos de origen que están establecidos en el acuerdo internacional que corresponda. Recordemos que tenemos una gran cantidad de acuerdos internacionales y nuestros exportadores, evidentemente, que aprovechan la condición de esos acuerdos internacionales porque esa condición permite que su cliente en el exterior goce de preferencias arancelarias de naturaleza parcial o total. Otro elemento fundamental, otro principio, declaración de principios, ninguno de los documentos, ya sean privados o públicos vinculados con las operaciones de comercio exterior, puede ser alterado, forjado o modificado de manera alguna. Independientemente del error que se haya cometido, bajo ninguna circunstancia se debe forjar ningún documento, ya sea de naturaleza pública o de naturaleza privada. Entonces, ¿qué consecuencias jurídicas pueden derivar del hecho de que las mercancías y entre las mercancías y documentos no existe identidad? Bueno, primero, mercancías que lleguen, que no estén declaradas, porque no se pueden declarar porque no aparecen en los documentos, y entonces son consideradas como una infracción aduanera, y esas mercancías que son consideradas como una infracción aduanera tienen sanciones que son bastante gravosas en Venezuela, 3 veces la multa equivalente a 3 veces el monto de los tributos evadidos, sin perjuicio de la aplicación de comiso, si la aplicación de comiso correspondiese. Dice la norma, en mi opinión, no necesariamente debe aplicar el comiso automático, sino que por vía analógica se debe aplicar la norma del artículo 170 que prohíbe que permite la reexportación de las mercancías que lleguen, que no cumplan autorización, pero evidentemente la sanción de 3 veces el monto de los impuestos va a aplicar igual que la sanción correspondiente al artículo 112 del Código Orgánico Tributario por los montos de tributación del IVA que son emitidos. Otras infracciones aduaneras, porque hay incorrecciones en el origen de las mercancías, el documento no las ampara. Mercancías no declaradas que sean consideradas como contrabando, por ejemplo, mercancías no declaradas que vienen manifiestamente ocultas y que de alguna manera
están artificiosamente colocadas como para que la administración aduanera no pueda descubrirlas en una operación de reconocimiento. Y mercancías no declaradas con implicaciones en leyes distintas, que hay un elemento que es muy importante y que hay que tener en cuenta, que son estas prohibiciones que tienen mucho que ver con mercancías que pueden ser asociadas a actos de terrorismo, a actos que en un momento determinado atenten contra el orden público, etcétera. Entonces, son mercancías que pueden tener implicaciones en otras leyes. Y hay un principio fundamental, y aquí le hago un llamado muy especial, sobre todo a los amigos que son nuevos emprendedores. La práctica del aprovechamiento indebido del contenedor, que es una práctica que debe ser absolutamente prohibida. ¿Qué pasa cuando de pronto la gente se asoma a la ventana de las operaciones de comercio exterior y no tiene una experiencia específica en esta materia? Bueno, cuando la gente no tiene una experiencia específica en esta materia, dice, caramba, aprovechando que al proveedor le queda un espacio, vamos a meter esta mercancía, vamos a traernos un mercado, vamos a traernos unos muebles, vamos a traer cualquier otra cosa. Por favor, eso es una práctica que tiene que estar absolutamente prohibida porque puede traer inconvenientes muy serios, muy graves en aduana, puede complicar absolutamente toda la operación aduanera. Entonces, es una práctica que tiene que estar completamente prohibida. En los contenedores, en las paletas, única y exclusivamente puede venir mercancía que sea la que está identificada en los documentos comerciales. Y recordemos que esto es muy importante, ¿por qué? Porque la gente de aduana en Venezuela no tiene, a diferencia de lo que ocurre en otros países, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso de México, donde la gente de aduana puede abrir un contenedor en presencia, obviamente, del auxiliar de la administración aduanera, puede verificar y puede hacer un reconocimiento previo de mercancías. En Venezuela, el agente de aduana no. Entonces, el agente de aduana no tiene forma de saber qué es lo que está viniendo en un contenedor. ¿Por qué? Porque en Venezuela la ley del delito de contrabando señala que está prohibido romper los precintos de seguridad sin presencia de la autoridad aduanera. Entonces, si viene mercancía en el contenedor que no tenga esta condición de coincidencia, el agente de aduana no tiene la posibilidad de detectarla, no tiene forma de saber qué es lo que está viniendo, qué es lo que está llegando, y no tiene forma de declarar, y se va a encontrar seriamente con un grave problema frente a las autoridades, porque la agente de aduana también puede terminar siendo sancionado por una conducta que definitivamente le es ajena porque no participa en las operaciones. Entonces, esto es muy importante y hay que advertir a los proveedores. Igualito que el proveedor. No, es que te estoy enviando unas mercancías adicionales en garantía que te las voy a enviar de regalo. Señor, si usted me está enviando unas mercancías adicionales que me las va a enviar de regalo o cualquier cosa, usted tiene que generar la factura adicional, que probablemente no es definitiva, pro forma, que se refiera a esa mercancía, porque yo tengo la obligación de declararlas en Venezuela. Mis queridos amigos, este es un elemento fundamental, la coincidencia entre documentos y mercancía de la operación aduanera. Sigamos adelante, hijo. Entonces, ¿cuáles son los principios de todo procedimiento aduanero? Los principios de todo procedimiento aduanero es muy importante tener una gestión de procesos aduaneros rápida y eficiente para poder optimizar los costos de la operación, sin duda. Pero también es fundamental que esa gestión de procesos aduaneros, de procedimiento aduanero, asegure el cumplimiento estricto de la ley. Vuelvo a repetir, porque no solamente yo tengo que garantizar no tener un inconveniente en la aduana, sino que tengo que garantizar que cuando llegue una operación de control posterior aduanero, tenga la posibilidad de tener a la disposición el expediente administrativo para demostrar la legalidad absoluta de la operación. Por tanto, insistimos siempre, es necesario salir rápido de la aduana, porque una aduana que no es ágil y que no es rápida genera costos, opciones, pero no hay que salir a cualquier precio, hay que salir bien. Hay que revisar con mucho detenimiento la documentación aduanera antes
de poder presentar una declaración y tenemos que asegurarnos que esa declaración aduanera cumple con todos los requisitos que están establecidos en la ley. Seguimos adelante, hijo, por favor. Entonces, estamos listos para declarar. Yo les propongo que por favor tomemos 5 minuticos para tomarnos un cafecito o cualquier cosa y nos vemos aquí en 5 minutos y les agradezco que nos vayan enviando por favor todas sus preguntas y sus observaciones al chat correspondiente. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos que hayamos tomado el cafecito y voy a aprovechar para responder aquí una pregunta que me hace mi querido profesor Gioia, Luis Gioia. Dice, profesor, se recibe una mercancía con un contenedor con su documentación en orden, pero el vendedor envía una muestra adicional en el mismo. ¿Cómo se salva la discrepancia? Reitero, lo correcto es saber, o sea, hay que indicar al proveedor, mire, usted no puede embarcar nada que no esté en los documentos que me está enviando. No, pero es que yo le voy a enviar a usted una muestra. Maravilloso, perfecto. Entonces, si usted me va a enviar una muestra, me tiene que enviar un documento que lógicamente es una factura sin valor comercial porque yo no voy a efectuar un pago por esa mercancía. Me tiene que indicar cuál es el valor que en el comercio internacional tendría esa muestra y yo entonces proceder a incorporar junto con la factura comercial definitiva la otra factura que corresponde a la otra muestra, de tal manera que las mercancías estén ya todas completamente declaradas. ¿Qué ocurre cuando el proveedor me envía esa mercancía y la envía sin mi conocimiento y aparece en el contenedor? Probablemente en principio lo que va a ocurrir es que la administración aduanera puede aplicar una sanción como una mercancía no declarada. Probablemente si la muestra es de la misma naturaleza que la otra mercancía, va a establecer cuál es el valor de la muestra correspondiente y dependiendo de ese valor de la muestra correspondiente, efectuar el cálculo de los tributos, dejado de pagar, una multa equivalente a 3 veces el monto de los impuestos, etcétera, o una multa conforme al Código Orgánico Tributario. En este punto es muy importante saber que a partir de la reforma de la Ley Orgánica de Aduanas del año 2014 fue incorporado dentro de nuestra ley las circunstancias eximentes de responsabilidad por ilícitos aduaneros, que son el error de derecho o de derecho excusables y el caso fortuito o la fuerza mayor. Ahí me tocará a mí entonces que defenderme ante la administración aduanera y decirle, mire, yo no tenía conocimiento de que esta mercancía venía en el contenedor, fue embarcada sin mi conocimiento previo y tengo entonces que argumentar para demostrar ante la administración aduanera que el hecho de que esa mercancía no haya sido declarada obedece a un hecho de fuerza mayor o obedece a lo que se puede denominar también, y por eso normalmente entra en la misma categoría, caso fortuito o fuerza mayor. Siempre es deseable que la administración aduanera, en cualquier caso, antes de aplicar la sanción, haga de inicio a un procedimiento administrativo para pedirle al particular que explique la razón por la cual está ocurriendo lo que está ocurriendo, en este caso, una mercancía que no está dentro de la documentación y dentro de la declaración aduanera correspondiente. Espero con eso haberle respondido, mi querido profesor. En cualquier caso, por cualquier aclaratoria adicional, por favor, indíquenosla en el chat correspondiente. Muy bien, entonces estamos listos para declarar. Como ustedes verán, he sido muy insistente en que la aduana empieza mucho antes de la declaración aduanera. Las actividades de la declaración aduanera, las actividades de la declaración, las actividades anteriores a la declaración, los procedimientos que se establezcan, los controles que se establezcan, son fundamentales para poder asegurar que la operación está correctamente realizada. Entonces, nuestro artículo 28 de la Ley Orgánica de Aduanas nos puede permitir acercarnos a una definición de la declaración. Y la declaración aduanera no es más que la manifestación de voluntad que tiene, en este caso, una persona que está introduciendo o sacando mercancías del país, de destinar las mercancías a un régimen aduanero determinado. De tal manera que es el particular, el declarante, valga la redundancia, con su declaración,
quien escoge el régimen aduanero que va a ser utilizado para las mercancías. Ahora bien, la pregunta, ¿cuáles son los regímenes aduaneros? El mismo artículo 28 nos da una definición de importación y de exportación, entendiendo por importación el ingreso de mercancía al territorio nacional a título definitivo para su permanencia definitiva con el cumplimiento de todas las obligaciones legales correspondientes. Y entendiendo por exportación también la salida a título definitivo de la mercancía con la finalidad de permanecer en el exterior indefinidamente cumpliendo con las obligaciones correspondientes. En este caso, no hay que perder de vista el tema que tiene que ver con las obligaciones asociadas al régimen cambiario, a la Providencia 014 en el caso de los exportadores. Y hay un elemento que es muy importante, que a partir de la reforma del año 2014, la salida de mercancías a zonas francas o otros territorios aduaneros, territorios con tratamiento aduanero especial, que la ley denomina regímenes aduaneros territoriales, no se considera exportación. Es decir, la exportación a partir del año 2014 en Venezuela implica estrictamente la salida del territorio nacional, salida del territorio aduanero nacional, bajo el concepto de que existe un territorio aduanero nacional que coincide con el territorio nacional. Entonces, ¿qué pasa? Pero también hay regímenes aduaneros que no son importación o exportación, asociados a su carácter definitivo, sino hay regímenes aduaneros especiales, hay admisiones temporales para perfeccionamiento activo, mercancías que ingresan a título definitivo, pero bajo el régimen de drawback, que da la posibilidad de que posteriormente usted reclame la devolución de los impuestos aduaneros causados por las mercancías y que también reclame, conforme al reglamento número 1 de la ley del IVA, la devolución de los créditos fiscales que usted como exportador ha soportado y que no ha podido recuperar, porque recordemos que en la operación de venta al exterior no hay operaciones no hay la posibilidad de tener IVA en la operación, porque el IVA en las exportaciones es cero. Por cierto, la ley de fomento a las exportaciones no petroleras trae un capítulo que evidentemente va a ser desarrollado luego, donde habla de la necesidad de que el régimen de drawback y los regímenes de devolución, en todo caso, regímenes de devolución impositivos, funcionen de una manera ágil y expedita para que la caja de los exportadores no se afecte y pueda entonces el exportador contar a tiempo con la devolución de esos impuestos correspondientes. Reitero, eso está establecido en la ley de fomento a las exportaciones no petroleras, sobre la cual vendrá posteriormente y muy probablemente un reglamento o vendrá otro tipo de disposiciones de carácter instrumental que desarrollen todo el contenido que está establecido en la ley. Esas declaraciones aduaneras, digamos que tienen dos modalidades. A partir del año 2014 se estableció la famosa declaración anticipada de información. ¿Y qué es la declaración anticipada de información? Una declaración anticipada que por regla tienen que presentar los importadores de mercancía. Y aquí cuando hablamos de importadores estamos hablando de quien ingresa mercancía únicamente a título definitivo al territorio nacional. Por lo cual, quien ingresa a un régimen especial de admisión temporal, ATPA, etcétera, no está obligado a presentar una declaración anticipada de información. Entonces, esa declaración anticipada de información tiene lapsos para su presentación, que son entre 1 y 15 días para operaciones aéreas o terrestres y entre 2 y 15 días para operaciones marítimas. ¿Cuál es la importancia que tiene esta declaración anticipada de información? Bueno, la importancia que tiene es que si no se presenta a tiempo, puede ser una causal para la pérdida de una exoneración. Por cierto, creo que en cualquier momento vamos a tener noticias, porque entiendo que está vigente hasta el 31 de agosto el decreto de exoneraciones. Entonces, hasta el 31 de agosto está vigente el decreto de exoneraciones. En ese decreto de exoneraciones se ha venido estableciendo que la extemporaneidad que sea sancionada conforme al artículo 177 de la Ley Orgánica de Aduanas, y en efecto la extemporaneidad por la presentación de la declaración anticipada de información está sancionada en el artículo 177. Cualquier sanción del artículo 177 da lugar a la pérdida del derecho a la exoneración, cuando esa exoneración está contenida en el decreto general de exoneración, que es el decreto de las exoneraciones, el desabastecimiento. Esa norma no aplica, en mi opinión,
cuando se trata de exoneraciones que están establecidas dentro del arancel de aduanas, que son las de los bienes de capital, los del componente arancelario, los de los contingentes arancelarios, el sector automotor, etc. Y por vía de interpretación, la circular que regula la presentación de la declaración anticipada de información, esa circular establece que en el caso de mercancías que ingresen a los almacenes aduaneros y Inbon también tiene que ser presentada una declaración anticipada de información. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Luego está la declaración definitiva, que como su nombre lo indica, es la verdadera declaración, es la declaración que causa efectos jurídicos, es la declaración sobre la cual eventualmente puedo ser objeto de una sanción. En la declaración anticipada de información no necesariamente voy a ser objeto de una sanción distinta de la extemporaneidad por ese carácter informativo que tiene. Y esa declaración definitiva tiene plazos en la Ley Orgánica de Aduanas. Dice que se puede presentar entre 5 antes o hasta 5 días hábiles después del ingreso de las mercancías al territorio nacional. ¿Qué pasa cuando se incumplen esos lapsos? Bueno, cuando se incumplen esos lapsos hay que estar muy atento porque existen las figuras del abandono legal de mercancía. La mercancía no puede llegar a la aduana y yo pasar un tiempo indeterminado sin declararla. ¿Por qué? Porque la ley establece un plazo específico para la declaración, hasta el 5.º día hábil. Si yo declaro después del 5.º día hábil, la consecuencia jurídica que tengo es una sanción equivalente a 50 veces el monto de la moneda de mayor valor que es establecido por el Banco Central de Venezuela. La sanción, evidentemente, la pérdida del derecho a la exoneración, si ese fue el caso, si estaba declarando exonerado al régimen general de exoneraciones, el decreto general de exoneración. Y, lógicamente, la ley entonces establece una figura que se denomina el abandono legal. Y el abandono legal en Venezuela se da bajo 3 supuestos. Primero, la falta de declaración de mercancías cuando pasan los 5 días hábiles y transcurren luego 30 días continuos y no se ha presentado la declaración. Segundo, cuando la mercancía ya ha sido reconocida por la aduana y pasan 30 días continuos y la mercancía no se retira de la aduana. Segundo supuesto de casos de abandono legal. Y el tercer supuesto de abandono legal, cuando las mercancías han ingresado a un almacén aduanero. En el caso de los almacenes aduaneros Inbon, que las mercancías pueden permanecer hasta 1 año a partir de su ingreso al almacén aduanero Inbon. En ese caso, el vencimiento del lapso ipso facto causa el abandono legal de las mercancías en aduanas. ¿Qué ocurre cuando las mercancías son bienes de primera necesidad o sometidos a controles de precio? La norma dice que ese plazo, el plazo de los 2 primeros para la declaración y para el retiro de mercancías, en lugar de ser 5 días hábiles más 30 días continuos, es 5 días hábiles más 10 días continuos. Y si se trata de bienes de primera necesidad, son 10 días continuos a partir del reconocimiento. ¿Quién puede declarar? La persona que aparece como consignatario, exportador o remitente, en el entendido de que la legislación venezolana le puede permitir a ese consignatario, por la vía de lo que se llama en la jerga aduanera la renuncia, nombrar a otra persona para que declare la mercancía en aduana. Sigamos, hijo, por favor. Muy bien. Documentación que conforma la declaración aduanera de las mercancías. Entonces, aquí nos vamos y aquí van a ver ustedes las particularidades y las semejanzas en los procedimientos. Cuando nosotros estamos hablando de importaciones, lógicamente estamos hablando de la DAI, Declaración Anticipada de Información, la declaración aduanera, y la declaración aduanera está comprendida por la declaración del valor aduanero y la declaración única de aduana, la factura comercial definitiva, el original del documento de transporte correspondiente, los demás documentos legalmente exigibles. ¿Cuáles? Dependiendo de la operación. Por ejemplo, si yo estoy importando un alimento, lo más probable y lo más seguro es que yo que estoy importando ese alimento necesito presentar un registro sanitario o necesito presentar
en un momento determinado un permiso sanitario, igual ocurre con un cosmético, cualquier documento que sea exigido, un permiso exigido por el INSAI, por Insopesca, etcétera, etcétera. Si voy a presentar, si voy a acreditar una preferencia arancelaria, tengo que tener el certificado de origen emitido conforme a las reglas del acuerdo comercial importante. Y otros documentos que se generan en el procedimiento, ¿cuáles son? Las verificaciones, los documentos de las selladas de los sellados de contenedores, etcétera, que los tengo que de alguna manera todos llevar a mi expediente, las actas de recepción de las mercancías, etcétera. Luego, con las exportaciones también tenemos la declaración única de aduanas, que va acompañada también de su respectiva DBA, la factura comercial definitiva. Esta factura comercial definitiva, fíjense que hay diferencias entre las dos facturas. Como la factura de la operación se genera en una jurisdicción que no es la venezolana, evidentemente que no está regulada por la legislación venezolana. Entonces, esa factura que se genera en una jurisdicción que no es la venezolana, cumple los requisitos del artículo 104, es decir, toda la información que establece el 104, que tenga todas las condiciones de la transacción, etc. En cambio, cuando estamos realizando una operación de exportación, como una mercancía que se genera, la venta se genera en el territorio venezolano, es necesario la aplicación de la providencia 071 y esa factura comercial tiene que cumplir con los requisitos que están establecidos en esa providencia 071. El documento de transporte, los demás documentos legalmente exigibles, en caso de que haya un régimen legal para la exportación, que como dijimos, en el caso de que eso exista, se tramita a través de la UCE. Y otros documentos que pueden ser generados en el procedimiento, bueno, las inspecciones del resguardo aduanero nacional, las inspecciones del resguardo nacional antidrogas, cualquier tipo de documento, cualquier certificación debe partir del expediente. Ahora, ¿cuál es la práctica recomendada? Así como hemos dicho que el cliente, antes de enviar los documentos a la gente de aduana, debe deseablemente proceder a su verificación para asegurarse que lo que está llegando se corresponde efectivamente con lo que ha pedido, con lo que corresponde a todas las operaciones, las órdenes de compra, etcétera. De la misma manera, el agente de aduana debe revisar con detenimiento los documentos antes de ingresar al sistema con la declaración. ¿Por qué? Porque el artículo 48 de la Ley Orgánica de Aduanas señala expresamente que la declaración en aduanas es inalterable, de tal manera que una vez que le di clic a la operación, y por eso el sistema lo pregunta, ¿está usted seguro que quiere declarar? Una vez que le di clic, ya alterar la declaración corre el riesgo de la sanción, a menos que se trate de un error que logró descubrir con tiempo y solicitar entonces a la administración la corrección y solicitarlo antes de que las mercancías hayan sido reconocidas por la aduana. Igual, en mi opinión, también rige el principio de que si por un error una mercancía llega y no está amparada, la declaración aduanera pasó por la aduana, el particular tiene la posibilidad de solicitar a la aduana la regularización de la obligación con el pago de los impuestos y la aduana considerar la no aplicación de la sanción porque esa persona está cumpliendo con su obligación legal de regularizar sus procedimientos aduaneros. ¿Pero a qué me refiero con esto? O sea, el agente de aduana se tiene que comportar como si fuera el funcionario de aduana que va a revisar la mercancía. No, lógicamente, él no puede revisar la mercancía, pero tiene que revisar los documentos con ese criterio para verificar que todos coincidan, etc. Es muy peligroso simple y llanamente hacer una operación de suma y resta, de multiplicación para el cálculo del valor y meter a la información al sistema conforme a las instrucciones que eventualmente le ha dado su cliente sin proceder a realizar una verificación previa. Porque eso es lo que permite eventualmente detectar antes de la declaración aduanera cualquier tipo de incorrección, cualquier tipo de documento que falta para no presentar la declaración aduanera cometiendo una infracción. Es muy importante tener en cuenta eso, es muy importante esa verificación previa de los documentos. Sigamos adelante. Entonces, fíjense, aquí tenemos nosotros, para que usted vea y se familiarice con los documentos aduaneros. La ley
La norma dice que se presenta una declaración del valor en aduana, que es una DBA. Ahora, ¿qué documentación, cuál es la información que se está vertiendo en la declaración del valor aduanero? Se consigna la totalidad de la información que contiene la factura comercial con los documentos de transporte y seguro, con lo cual literalmente el agente de aduana está vaciando la factura comercial en la declaración del valor aduanero, de tal forma que la administración aduanera ya tiene en sus registros, no solamente para esta operación, sino en general, para poder comparar con otras operaciones, etcétera, ya tiene toda la información sobre esa mercancía, los precios unitarios, cómo se han negociado, con quién se han negociado, etcétera. Se consigna toda la información sobre el proveedor, se consigna toda la información sobre la compra o sobre la venta, según el caso. Se consigna toda la información sobre la forma en la cual se realiza la transacción entre las partes, si la operación es a contado, si la operación es a crédito. Recuerden ustedes, si la operación es a crédito, está completamente claro que para el momento que yo estoy presentando la declaración en la aduana, no he pagado totalmente las mercancías. Eso no representa en principio ningún problema, porque la norma de la valoración aduanera es precio pagado por pagar de las mercancías. Ahora bien, tengo que tener especial cuidado como importador en completar el expediente administrativo, luego, cuando tenga ya todos los documentos de la aduana, con los documentos que comprueban el pago efectivo de la mercancía. Se consigna la forma en que se realiza la operación entre las partes, si existe intermediario, si no existe intermediario, si las partes se encuentran vinculadas, si no se encuentran vinculadas, y finalmente se hace el cálculo de todos los impuestos, perdón, el cálculo del valor de las mercancías en aduanas, que es el insumo que luego tomará la declaración única de aduanas para poder entonces presentar el cálculo de los impuestos correspondientes. Vamos adelante, por favor. Adelante, esto es para terminar, para mostrar que aquí en la parte de abajo se hizo ya el cálculo completo del valor de la mercancía en aduanas. Seguimos adelante, por favor. Y ahora viene la declaración única de aduanas. ¿Y qué es la declaración única de aduanas? La declaración única de aduanas es, quizá la palabra no es feliz, pero es muy parecido a la factura que se prepara a sí mismo el importador frente a los impuestos correspondientes. Entonces ahí va a tener los detalles del embarque del declarante, los detalles de las mercancías referidos a pesos, cantidad y bultos, la clasificación arancelaria, que es el elemento fundamental, y el cálculo de los gravámenes aduaneros, llamados también en algunos casos impuestos de importación, en nuestra opinión incorrectamente, porque la expresión gravámenes aduaneros es la que más se ajusta a la realidad, no solo en la doctrina, sino en nuestra propia Constitución, la tasa por servicio de aduana y el IVA. Y vamos a seguir adelante con un ambiente muy importante de la declaración aduanera, que es, el ambiente muy importante es indicar cuál es la documentación anexa a la DBA y a la DUA, que es la documentación que completa el expediente aduanero. Entonces, allí están los certificados de origen, si corresponde, la factura comercial, las declaraciones anticipadas de información que se presentaron, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que con eso ya se tiene, yo ya tengo la información de cuáles fueron los documentos que formaron parte del expediente aduanero para el momento de la presentación. Seguimos adelante. Aquí tenemos entonces ya la factura comercial definitiva, ya nos referimos a ella, donde están recogidas las operaciones con el proveedor de las mercancías, documento obligatorio que se tiene que acompañar a la declaración aduanera. Seguimos adelante. Tenemos también el documento de transporte, ya se trate de una guía aérea o de un conocimiento de embarque. Si la operación es vía marítima, también documento obligatorio según nuestra legislación. Seguimos adelante. Los demás documentos legalmente exigibles, un registro sanitario, aquí por ejemplo para la muestra. Seguimos adelante y vamos a pasar la lámina, hijo, por favor. Luego, los documentos que demuestran el pago de obligaciones tributarias, porque recordemos que se presenta la declaración y luego es que se procede al reconocimiento de las mercancías.
el pago de los impuestos a las importaciones, el impuesto al valor agregado, la tasa por servicio de aduana. Seguimos adelante. Y ahora llegó el momento, la primera parte del momento de la verdad, que es el del momento de la declaración de obligaciones aduaneras. Una vez que se ha presentado la declaración aduanera, viene el reconocimiento de las mercancías. Recordemos que todas las operaciones, las declaraciones aduaneras son verificadas, solo que hay unas que son verificadas por el sistema, que son las del Canal Verde. Pero hay otras que no son verificadas por el sistema y que son las de canal amarillo o las de canal rojo, las de canal amarillo. En esas mercancías, en esas operaciones, se revisa únicamente documentación, y en canal rojo se revisa documentación y se revisa la mercancía correspondiente. Seguimos adelante, hijo, por favor. Hay verificación de otras autoridades dependiendo de la naturaleza de las mercancías, autoridad de Contraloría Sanitaria, del INSAI, del INSOPECA. Es muy importante tener en cuenta que no deben obviarse bajo ninguna circunstancia esas inspecciones de esos órganos, y la aduana tiene mecanismos que hace que el funcionario aduanero exija que la inspección de ese órgano competente sea realizada, porque, por ejemplo, la Contraloría Sanitaria puede verificar si el lote de alimentos, por ejemplo, que está ingresando es apto para el consumo, si está cumpliendo con los requisitos del registro sanitario, el etiquetado, etcétera. Y además, cuando se trata de exportaciones, se realiza la verificación con los servicios del resguardo antidrogas de la Guardia Nacional y el resguardo aduanero del mismo cuerpo de la Guardia Nacional. Seguimos adelante. Entonces, cuando termina toda esta historia, si termina sin consecuencias, si la aduana no ha aplicado ninguna sanción, el funcionario de aduana va al sistema. Entonces, ¿cuándo hay pase de salida? Cuando el canal es verde, automáticamente se emite el pase de salida. ¿Por qué? Porque no hay actuación de funcionario aduanero alguno. Cuando el canal es amarillo o el canal es rojo, el funcionario que ha realizado la verificación automáticamente entra y redirige a verde. Y este es un elemento que es bien importante. Inclusive estos días estuvimos en la aduana marítima de La Guaira. Ya la aduana marítima de La Guaira se están produciendo validaciones de mercancía desde los mismos almacenes. Los funcionarios aduaneros pueden, una vez que verifican la mercancía, pueden desde el mismo almacén, a través de una aplicación, proceder a la emisión del pase de salida sin necesidad de regresar y esperar a que pase la tarde, etcétera, cuando el funcionario no tiene ninguna objeción. Por eso este tema del acuerdo de facilitación del comercio, sobre el cual muy probablemente va a haber mucha disertación por el camino, se necesita siempre en estos temas del acuerdo de facilitación del comercio entender que buena parte de el acuerdo de facilitación, en mi opinión, ha sido bastante adelantado en Venezuela a nivel de legislación y procedimientos. Eventualmente quedan cosas por cumplir, pero de alguna manera yo creo que en Venezuela, y lo hablo desde mi experiencia también internacional, tenemos una gestión aduanera que es relativamente rápida y transparente, siempre y cuando tengamos nosotros a la mano todos los documentos y nos aseguremos de que sea muy fácil para la aduana la verificación de las declaraciones aduaneras y las mercancías, etc. Seguimos adelante. Este documento, pase de salida, es fundamental. Ahora, salen las mercancías de la aduana. Bueno, ¿qué actividades posteriores hay a la entrada o la salida de esos bienes? Los trámites relacionados con la devolución de impuestos de importación, el drawback, trámites relacionados con devolución de créditos fiscales del IVA, ultimación de obligaciones y trámites de finiquito y liberación de fianza para otros regímenes aduaneros. Por ejemplo, si yo ingresé bajo el régimen de admisión temporal de perfeccionamiento activo, cuando exporto los bienes que finalmente yo elaboré con los productos que ingresaron bajo ese régimen, tengo que proceder al efectuar la liberación de la garantía, los trámites vinculados con la normativa cambiaria, el caso de los importadores, incorporar al expediente los documentos que prueban los pagos al proveedor, la preparación de archivos y expedientes para operaciones de control posterior de la autoridad aduanera y tributaria, y estamos hablando de un plazo de 11 años, y ustedes preguntarán ¿por qué? Bueno, porque hay en un momento determinado operaciones de verificación, prescripción de obligaciones que ocurren a los 10 años. Entonces, la prescripción de obligaciones que ocurre a los 10 años, ella empieza a correr a partir del 1 de enero del año siguiente correspondiente. Entonces, por eso es que nos ubicamos, si son 10 años, 11 años, porque si el hecho ocurrió el 1 de enero
del año 2024, la prescripción no corre durante todo ese año 2024, sino que empieza a correr a partir del 1 de enero del año 2025. Entonces, conservadoramente, vamos a hablar de que hay que mantener durante 10 años esos dos. Y un elemento muy fundamental, la auditoría del cumplimiento de obligaciones aduaneras en operaciones de control posterior. Seguimos adelante. La copia de los documentos. ¿Cómo se deben conservar los documentos? En teoría, si yo puedo, debería conservar siempre documentos originales. Pero si por una razón determinada no puedo presentar todos los documentos originales, ¿qué es lo correcto? Guardar los originales de las operaciones de Canal Verde. ¿Por qué? Porque en las operaciones de Canal Verde la administración no tiene los documentos. Recordemos que esas operaciones, se presentó la declaración, salieron por sistema, la aduana no tiene documentos. Entonces yo tengo que tener mis documentos. Los tengo que tener yo y los tiene que tener mi agente de aduana también, evidentemente. Cuando las operaciones de canal amarillo o las operaciones de canal rojo, entonces ahí puedo tener copia de los documentos. Aunque yo le digo una cosa, si usted puede mantener todos los originales, muchísimo mejor. Pero ¿por qué puedo tener copia de documentos? ¿Por qué? Porque tanto la aduana como la aduana tiene también esos documentos. Entonces el decreto ley de simplificación de trámites administrativos dice que la administración tiene la posibilidad de acceder a sus propios documentos y el particular puede decirle a la administración, mire, yo le presento copia, los originales los tiene usted allí. Y uno de los elementos importantes es que ha mejorado, por lo menos en el puerto de la Guaira. Estos días estuvimos en la misma actividad con una visita de los estudiantes del posgrado de Gestión Aduanera y Comercio Exterior de la Escuela de Hacienda. Y hay un proceso muy interesante ya de guardado y de disposición de documentos en la aduana, de tal manera que es muy fácil acceder a cualquier documento que esté en poder de la administración de la aduana, en La Guaira, en Maiquetía. Las aduanas han venido trabajando sobre este tema, pero reitero, si usted puede guardar los originales, mucho mejor. Sigamos adelante. Luego viene el tema control posterior aduanero, que digamos que es la gran preocupación de esta charla, que es no solamente salir de la aduana, sino que yo salgo de la aduana, pero tengo todavía la posibilidad de que en cualquier momento la administración aduanera desee venir a verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. Y entonces esa actuación de control posterior se orienta a verificar que las mercancías que han ingresado o salido del país están amparadas con una declaración aduanera y sus documentos anexos, que el precio pagado por pagar de la mercancía ha sido satisfecho. Ese es un elemento muy importante y digamos que es uno de los puntos donde la administración aduanera ha hecho mucho más énfasis en la verificación en materia de valor y que las obligaciones aduaneras, fiscales y administrativas han sido satisfechas, porque en la operación de control posterior se puede revisar también los temas de clasificación arancelaria, certificaciones de origen, cumplimiento de regímenes aduaneros especiales, etc. Y entonces, para compra de mercancías extranjeras en el mercado local, la legalidad alimentaria sustenta las facturas emitidas conforme a la providencia 071 y la carga de la prueba de la legal introducción normalmente se traslada al vendedor local. Porque yo compré una mercancía importada, pero la compré en el mercado nacional, yo gozo de la presunción del adquirente de buena fe, pero la aduana siempre podrá requerir saber quién es el vendedor y eventualmente pedir a ese vendedor que demuestre que introdujo legítimamente las mercancías al territorio nacional. La autoridad competente es la Gerencia General de Control Aduanero y Tributario y el laxo está establecido en la Ley Orgánica de Aduana, señala que la prescripción se rige por las normas del Código Orgánico Tributario, en este caso los artículos 55 y 56. ¿Qué regla podríamos derivar allí? Todas las mercancías que son declaradas, la prescripción es de 6 años, contado a partir del momento de la salida, del momento del descubrimiento del hecho, de la generación del hecho. Pero cuando se trata de mercancías que no están en el territorio nacional, que no han sido declaradas, la prescripción hasta 10 años, contando con las cosas que hemos señalado anteriormente. Sigamos adelante, mi querido jefe. Ok.
Esos resultados del control posterior los tenemos que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque esos resultados del control posterior pueden derivar en la aplicación de reparos de tributos, pero pueden derivar también en la aplicación de sanciones administrativas. Entonces, si tenemos reparos de tributos y tenemos sanciones administrativas, pues probablemente lo que vamos a tener es un desequilibrio importante en la gestión de costos de la empresa. Entonces, cuando corresponda, pueden aplicarse multas equivalentes al doble del perjuicio fiscal. Por ejemplo, declarar mercancía por pagando impuestos menos de lo que correspondía o pagando valores menos de lo que correspondía. Multas equivalentes a la diferencia de valores cuando el valor aduanero declarado es mayor. Fíjense ustedes que hay multa cuando el valor es menor, porque se presume que hubo un perjuicio tributario, pero también hay una multa cuando el valor declarado es mayor, y en ese caso la multa es la diferencia de los dos valores. Decomiso de mercancías o multa sustitutiva del valor cuando se trata de mercancías que son decomisables. Y multa hasta por el doble valor que hacía por incumplimientos asociados a regímenes aduaneros especiales. Toda una materia, el régimen sancionatorio, de la cual podríamos estar también teniendo una charla y un semestre de la Escuela Nacional de Hacienda. Seguimos adelante. Y las sanciones penales en los casos de contrabando, que son mucho más graves. Las multas pueden ser privativas de libertad, multas de comiso de las mercancías, cierre de establecimiento, etcétera, etcétera. Y en los casos de presunto contrabando, si hay mercancías, la administración aduanera puede efectuar la retención de las mercancías. Seguimos adelante, ya nos acercamos al final. Entonces, esto me hace recordar mucho a mi querido profesor Gerardo Silva. Síganlo en Twitter, Arancelario. Igual sigan a mi querido profesor Julio Carrasana en ámbito aduanero, @ámbito aduanero, que siempre están manejando información de actualidad en materia de aduana y comercio exterior. El compliance aduanero es un tema sobre el cual el profesor Gerardo Silva ha tenido varias charlas, varias informaciones. Aquí hay que establecer dentro de las empresas el compliance aduanero como una práctica de la organización que tiene que partir con un liderazgo de la dirección general. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque una sanción en control posterior aduanero puede desequilibrar la estructura de costos de la empresa con el agravante que ya no tengo inventario a cuál incorporar eventualmente esos costos, porque ya las mercancías hace mucho tiempo salieron de la aduana y fueron vendidas. Debería tener la participación de abogados, la participación de auditores, los departamentos de la empresa que teóricamente deberían participar, logística, supply chain, finanzas, otros departamentos, contraloría, etcétera. Los departamentos de aduana y comercio exterior, en las empresas que existe el departamento de aduana y comercio exterior, e incorporar también a su agente de aduana como parte del compliance aduanero para lograr que las mercancías puedan tener las mercancías y los documentos guarden completa correlación y no tengamos inconvenientes con la autoridad aduanera. Y vamos a pasar la otra lámina y con esto estamos finalizando nuestra presentación. Diría que en conclusión, el correcto manejo de los procedimientos aduaneros puede disminuir significativamente los riesgos en operaciones de control posterior. Insisto, señores, hay que cambiar la práctica. No puedo agarrar mis documentos que me llegaron de exterior, enviarlos sin revisar a la agente de aduana. Mi agente de aduana no los puede recibir según mis instrucciones y meterse al sistema y declarar simplemente no. Hay que manejar un procedimiento aduanero bajo los principios que de alguna manera hemos establecido. Las empresas siempre deben estar preparadas bajo la premisa de que las entradas de inventario tienen que soportarse con documentos de aduana y con documentos nacionales. La empresa tiene que mantener una clara política de documentación, de manejo de documentación aduanera y de atención a requerimientos de las autoridades. Y como fruto del compliance, deseablemente, en la medida de lo posible, fruto del compliance, deben realizarse auditorías previas de cumplimiento antes de la intervención de los órganos del Estado. Y con esto está mi presentación por aquí y quedo enteramente a su disposición para cualquier pregunta. Ya podemos quitar las láminas, hijo, y vamos a atender cualquier pregunta que nos haya sido formulada. Muchísimas gracias, profesor Pedro, por su
presentación del día de hoy bastante completa, bastante esclarecedora. Les recordamos a todos que pueden dejar sus comentarios o cualquier pregunta por el chat. En el momento vamos a darle el paso a nuestra directora ejecutiva, la economista Yesli Lucinchi. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Excelente presentación, profesor Mojica, que siempre nos acompaña en nuestras actividades, nos apoya y nos enriquece con todo ese conocimiento. Gracias a todos los participantes, gracias a nuestro equipo, licenciado Wilson García, que nos ha estado acompañando en todas nuestras conferencias. Gracias a Laín, por supuesto, que nos ha acompañado, igualmente a Soquín. Destacamos y saludamos la presencia de Julio Carazana, Luis Yoya, Marixa Bartoli, Yelixa Suárez, quienes nos han también apoyado y acompañado en todas las actividades de ABEX. Este tema realmente es de especial interés, tanto para importadores como para exportadores. Y en el caso de los exportadores, que es la materia que nos compete y sobre la cual trabajamos, es muy importante acotar la oportunidad que nos está brindando en este momento la Ley de Promoción de Exportaciones. Esta ley tiene un instrumento muy importante que estamos trabajando en este momento, que es el Protocolo Unificado de Exportación. Este protocolo nos ha llevado a definir paso por paso todo lo que es el proceso, todo lo que son los documentos y a revisar los tiempos de respuesta de cada uno de ellos. Este protocolo ha sido impulsado desde hace mucho tiempo por la Asociación Venezolana de Exportadores, es decir, ha sido un requerimiento de nosotros. Y finalmente ya tenemos un borrador, ya estamos próximos a salir. Hemos participado en la discusión de este instrumento conjuntamente con otras organizaciones y creemos que esto va a ser un paso importante, un cambio importante en la manera de realizar los procesos de exportación. Igualmente va a haber un reglamento de la ley de fomento de las exportaciones y por supuesto el decreto de creación de la Agencia de Promoción de Exportaciones. Entonces todos estos elementos nos van a reforzar todo el marco legal en materia de exportaciones. Eso desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista operativo, para nosotros es una recomendación importante que las empresas que puedan tenerlo tengan un área donde con personal formado donde se pueda hacer esa revisión previa de los documentos. Y les explicamos un poquito por qué, porque el operador logístico, el agente de aduana, es un actor dentro del proceso, pero el que le duele la carga, pues es el dueño y es un proveedor de la empresa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos supervisar las actividades de la gente aduanal? Porque necesitamos supervisar, porque es nuestro proveedor de servicios. Entonces, necesitamos también tener personal dentro de nuestras empresas que entiendan el lenguaje, que entiendan el procedimiento y que sean capaces de estar dentro del proceso. Es por ello que nosotros invitamos a las empresas a que designen a su personal en todas las actividades formativas que nosotros hacemos. Y es precisamente para eso, para que ellas puedan interactuar, para que ellas puedan participar y para que puedan evitar las discrepancias que se puedan presentar en los documentos. Aun cuando la empresa tenga personal formado y experiencia y el agente aduanal sea altamente calificado, con todo eso pueden presentarse inconvenientes. Y cada inconveniente es tiempo, es recursos, es complicaciones. Entonces, si todas ambas partes están altamente capacitados, pues bueno, es menos probable que sucedan inconvenientes. Entonces, los invitamos a seguir participando en nuestras actividades, compartimos
las recomendaciones que ha dado el profesor Mojica. Y pues los invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes y atentos a toda la información que estamos dando continuamente. El próximo jueves habrá una actividad oficial en la cual se van a dar formalmente anuncios sobre estos temas que estoy tratando. Y bueno, esperamos que paso a paso la ventana única de comercio exterior por la cual hemos estado luchando durante tanto tiempo sea el canal en el cual podamos encontrarnos y en el cual nos pueda servir para simplificar los trámites, armonizar, estandarizar y que todo ello nos lleva a tener una mayor competitividad de nuestros productos en el exterior. Bien, sin más a que... Doctora, quería pedirle un favor. Seguro. Disculpe la introducción. Bueno, antes que nos vayamos, por favor no olviden esta tarde la ponencia del profesor Julio Carrasana, el bloque jurídico hermético y la prueba de materia arancelaria 2 en el canal de YouTube, eso a las 5 de la tarde de la Escuela Nacional de la Magistratura. Recuerden el evento de mañana de Cabecol, que les informé sobre la ley de promoción de exportaciones, donde estará entre los ponentes el presidente de ABEX, Avex. sí señor, y don Gustavito González. Y un abrazo muy especial a la profesora Yelixa Suárez y a mi querido profesor Harry López Liendo, a quienes no había saludado. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por la generosidad de su atención. Dios los bendiga y los guarde. Gracias, profesor. Bueno, saludos a todos y nos seguimos viendo por nuestros canales regulares. Un Amén. abrazo para todos y gracias. Gracias, Amén. profesor. Gracias.